Mi nombre es Shirley Felicita Raimundo Esteban y en esta oportunidad hablaré acerca de la problemática psicosocial del pandillaje. El pandillaje de cómo se ve en el contexto de nuestro país, cómo se ve a través del modelo de marco teórico ecológico desde la psicología social comunitaria. Primero empezaré hablando un poco sobre el pandillaje. El pandillaje es un grupo de adolescentes entre las edades de 13 y 17 años que tiene una simbología a nivel cultural para diferenciarse del resto de los grupos. Sin embargo, estos adolescentes tienen una motivación en conjunto, que es hacer justicia por sus propios recursos. Esto ha hecho que provoque violencia cotidiana y generalmente piensan o miran la vida, exactamente las desigualdades en estratos sociales que se dan. Por ejemplo, vamos a empezar estableciendo desde la psicología social qué se entiende por pandillaje. Analicemos un poco la situación de los adolescentes, quienes están en una etapa de cambios. En esta etapa de cambios, ellos buscan adherirse a grupos, a sentirse parte o ser integrante de algún grupo. Es por eso que ellos muchas veces en esta situación deciden sentirse parte de estos grupos. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad, una aceptación, sienten que son valorados, son respetados. ¿Y esto a qué se debe? Exactamente se debe a que están pasando por una estructura familiar conflictiva, donde no está aportando a su estabilidad emocional, no hay comunicación, además que sus principios no están fundamentados, y esto hace que el adolescente en medio de toda confusión adopte por lo primero, ser parte de este grupo. El seno familiar es importante resaltar que es el primer lugar donde a la persona que está en un proceso de desarrollo le brinda seguridad, le brinda confianza y se siente protegido. La escuela es el segundo lugar donde ocurre esto, pero cuando ello no se ve reflejado en la situación del adolescente, y es más, él siente rechazo, ya sea por su preferencia, ya sea por las costumbres que él tiene, es decir, se siente distinto en este medio, opta ante la frustración a ser parte de un grupo en la que considera que todos piensan de la misma manera. Las pandillas, por cierto, tienen una estructura definida, tienen normas, tienen integración entre ellos. Además, ellos reconocen a un pseudo líder que hace respetar a sus miembros. Entonces ahí es donde vemos que estos grupos otorgan protección. Aún con todo lo peligroso y nocivo que pueda resultar para un muchacho que se siente vulnerado, se siente atraído también por este grupo, que considera que a pesar de todo, ahí puede encontrar la estabilidad que necesita. Pero ¿qué es lo que hace que las personas o estos adolescentes se adhieran a estos grupos? Primero está, por ejemplo, la situación de violencia y agresividad que pueden vivir en su entorno. Podríamos ser el entorno familiar o también el entorno de la escuela. Otro de los motivos que se ha identificado en investigaciones que hemos citado en el trabajo del cual estamos exponiendo algunas ideas, está la falta de habilidad social o el tema de sentirse adaptado a la sociedad, entender los problemas de su entorno familiar. De hecho, que pueden ser adolescentes donde viven en familias inestables, donde hay mucho consumo de alcohol, drogas, donde hayan actividades delictivas. Entonces, o incluso también existe el caso de estudiantes que tienen fracasos a nivel académico. Todas estas situaciones que hemos mencionado hace que el joven pueda sentir una depresión, pueda sentirse frustrado y opta por tener una vida callejera. Algo que además él considera que es más fácil, que es satisfactorio, porque puede incluso obtener ganancias, una remuneración, porque el pandillaje está ligado actualmente a actos delictivos y tiene acceso con mayor facilidad al consumo de alcohol, a las drogas, etc. Es decir, que está expuesto a una situación vulnerable, situaciones de riesgo y conflictivos.
En el tema estadístico epidemiológico, ¿qué podríamos decir? Como vemos, al inicio dijimos que son un grupo de personas que tienen un nivel de motivación a hacer justicia con sus propios recursos. ¿Por qué? Porque justamente este grupo de adolescentes vive una insatisfacción. Al vivir una insatisfacción a nivel familiar, educativa, social, hace que se adhieran y ellos puedan lograr objetivos. Y esto se debe a la situación de pobreza que vive nuestro país, donde el 40% de la población vive en este tipo de situación. Cuando hablamos de pobreza extrema, por ejemplo, el 13% de la población está inmiscuida en esta. Incluso el tema de los salarios. Los salarios más bajos considerados a nivel de población se da en el 9% del total de población que nosotros tenemos. Entonces, los jóvenes, producto de esta sociedad, ¿qué sucede? Se están criando en ambientes de familia que tienen problemas económicos, que tienen carencia de servicios básicos. Esto hace que ellos muchas veces estén descuidados por sus padres, quienes no tienen tiempo, no tienen facilidades económicas para que puedan sostener en las condiciones mínimas de alimentación, vestimenta y educación. Esto también acarrea otro problema, no solo el tema de pobreza, el otro problema es el trabajo infantil. Hace que muchos niños entre 6 y 14 años empiecen a salir a las calles a buscar el sustento familiar. Y como decíamos en la primera parte, entonces el hecho de que los adolescentes puedan obtener recursos de forma fácil de actividades delictivas, se adhieren también a estos grupos. Entonces es así como ellos se sienten atraídos por estos grupos. Ahora, los pandilleros. Los pandilleros, cuando se hacen los estudios a nivel de los conos, los barrios jóvenes, se identifican que se sienten protectores de sus barrios, de su territorio, de sus viviendas. Entonces, ellos incluso estudian estrategias guerrilleras y utilizan armas de fabricación casera. También tienen acceso en este ámbito delictivo al mercado negro para poder obtener armas, pistolas, entre otros. Lo que se ha visto también es que muchas veces son captados a nivel de medios de comunicación en la que encontramos noticias, ¿no? Grupo de jóvenes, adolescentes pertenecientes a pandillas han obstaculizado el tráfico vehicular. Y esto sucede también, otra de las problemáticas sociales que tenemos en nuestro país, que es la falta de fondos económicos para la intervención policial, que en las investigaciones cuando se pregunta a la red de seguridad de nuestro país del por qué no puede enfrentar esta problemática, justamente porque no se dan abasto a nivel de recurso humano dentro de la organización. Otra de las cosas que nos puede sorprender dentro de estas investigaciones es que muchos padres avalan que sus hijos estén dentro de estos grupos, ya sea porque esto les otorga a un tipo de seguridad ante posibles invasiones de sus territorios. Actualmente estos grupos han utilizado también las redes sociales para captar más integrantes. De hecho, se publican sus acechos a través de los canales de YouTube, de Facebook. Entonces, la tecnología también les ha ayudado a demostrar el poder que están adquiriendo a nivel del entorno violento que se vive. A nivel del modelo de intervención comunitaria, se puede ver lo siguiente. Antes de eso quiero señalar o hacer el hincapié en lo que sería el tema ecológico, ¿no? Vemos cómo el niño primero puede hacer caso a todo nivel familiar o educativo, pero ya en un sistema exosistema, podríamos decir, se comprende que existen otros contextos que obligan al adolescente a ser parte de estos grupos, ¿no? Y ya en un organismo control social del macrosistema, que estará conformado por su cultura, sus creencias, sus actitudes, vemos que hay ciertos actores que avalan la participación del adolescente en estos grupos. ¿Qué podríamos mencionar en la parte que se habla de intervención social comunitaria? Aquí
se tiene que entender que los jóvenes pueden reinsertarse a la sociedad. Existen, de hecho, ONGs, organizaciones culturales y educativas privadas que están trabajando en ella para que esto no pueda repercutir a la inseguridad dentro de las comunidades. El Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Bienestar Social son dos instituciones gubernamentales que vienen trabajando en esta de forma conjunta e integral entre no solo ver al niño o al adolescente, sino también a las mujeres y a los adultos mayores, y esto que pueda generar un ámbito de seguridad para todo este grupo y finalmente se pueda enfrentar esta problemática social. Bien, hasta ese punto hemos tocado de forma general la situación y el abordaje de la problemática social del pandillaje en nuestro país. Gracias por su atención.